Muy buenos días, amados hermanos. Qué gusto poder estar nuevamente con ustedes en esta mañana. Damos gracias a Dios por este tiempo que Él nos concede de poder presentarnos en su presencia. Vamos a empezar alabando como siempre alabamos cada mañana al Señor. Y vamos a declarar siempre, declaremos al Señor quién es Él. Mi salvación, Jehová es la fortaleza de mi vida. Jehová es mi luz y mi salvación, Jehová es la fortaleza de mi vida. Temeré, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Temeré, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado en mi Salvador. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado en mi Salvador. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Jehová es la fortaleza de mi vida. Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado en mi Salvador. Aunque contra mí se levanten guerras, yo
estaré confiado en mi Salvador. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias a ti en esta hora. Gracias por este nuevo día. Gracias porque a ti te ha placido que nosotros nos acerquemos cada día a hablar contigo, a conversar contigo, a postrarnos delante de ti para recibir de tu gracia, para recibir de tu amor, para recibir de tus múltiples misericordias. Tú has establecido, Señor, un espacio especial para cada uno de nosotros. Nosotros como siervos tuyos, como hijos tuyos, podemos entrar a tu gran palacio eterno, ese palacio de gloria, y podemos entrar allí y con un corazón dispuesto, con una vida dispuesta, podamos, postrados delante de ti, reconocer y entender, Señor, que solo tú nos haces vivir confiado. Solo tú, Señor, nos llevas adelante. Solo tú, Padre bueno, es la que verdad nos sacas adelante. Dios amoroso, Dios bueno, Dios santo, Dios justo. Oh Dios todopoderoso, en tu mano de gracia estamos delante de ti. Gracias, Maestro querido. Gracias, amoroso Señor. Dios, nuestra vida está escondida en ti. Nosotros vivimos porque tú nos has dado esa vida para ir hacia adelante. Porque usted, Señor, nos ha dado esa vida que podamos disfrutarlo delante de ti, cada día. Padre mío, muchas gracias por los beneficios y tu benevolencia y tus favores que de ti recibimos. Cada día tu gracia se manifiesta a nosotros. Cada día tu gracia está con nosotros y por eso para nosotros es muy importante estar delante de ti en esta hora. Gracias por concedernos la vida, la salvación, el perdón de nuestros pecados. Gracias por rescatarnos del pecado, de la muerte y de la condenación y del juicio eterno. Gracias porque Jesucristo llevó nuestro castigo, Jesucristo llevó nuestra muerte, nuestro juicio, nuestra condenación. Jesucristo es nuestra justicia ante el Padre. Por eso, Padre mío, ante ti, nosotros nos acercamos en el nombre de Jesús. Porque como seres humanos que somos seres que cometemos pecados, hierros, faltas. Somos seres imperfectos, pero Jesucristo, de quien a través nos presentamos ante ti, Él es perfecto. Y por eso es que nosotros nos acercamos con toda confianza, nos acercamos a ti con toda seguridad, sabiendo que tú nos oyes, Señor. Gracias por tus benevolencias, gracias por tu palabra que nos instruye cada día.
Gracias por tu Espíritu Santo que nos trae luz y entendimiento a tu palabra. Sin tu palabra, sin esa palabra viva y eficaz, es difícil, es complicado. Pero gracias, Señor, que Jesucristo, sí, Señor, gracias que Jesucristo, nuestro Señor, ha hecho posible que podamos acercarnos a ti todos los días. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias porque el Espíritu Santo que está con nosotros nos instruye, nos capacita, nos gobierna, nos dirige todos los días. Y por eso nosotros voluntariamente decidimos estar bajo su gobierno, bajo su dirección, para que siempre, Señor, las cosas que hagamos, lo hagamos en Él. En esta mañana, Señor, oro para que, por nuestras necesidades espirituales, oro, Señor, en el nombre de Jesucristo, oro, mi Dios, porque la iglesia tiene la necesidad de andar de acuerdo a su nueva naturaleza. Yo te ruego, querido Señor, yo te ruego, querido Dios, que podamos andar, sí, Señor, que podamos andar de acuerdo a esa nueva naturaleza que has puesto en nosotros. Ayuda a tu iglesia. Tu iglesia, toda tu iglesia necesita andar de acuerdo a su nueva naturaleza. Tú has puesto, Señor, en cada persona que ha nacido de nuevo, esa nueva naturaleza que lo hace nuevo para vivir en esa nueva vida. Así que Dios, oro, Señor, para que cada uno de nosotros podamos andar en esa nueva naturaleza y podamos vivir de acuerdo, Señor, a esa nueva naturaleza. Y también tu iglesia debe creer que su vida de antes está crucificada con Cristo para no servir más al pecado. Nuestra vieja vida quedó, Señor, allí en la cruz. Cristo llevó toda nuestra vida de pecado. Cristo llevó toda nuestra maldición de pecado. Y por lo tanto, eso quedó ahí en la cruz. Hoy tenemos una nueva vida. Hoy nos consideramos muertos al pecado, pero vivos para servir a Dios en Cristo. Señor, toda persona, todo cristiano, debe considerarse muerto al pecado, pero vivo para servir a Dios en Cristo. Así que hoy me considero muerto al pecado, pero vivo para servir a Dios. La única razón de vivir es para servir a Dios. Por eso, como iglesia, debo creer que tú has puesto un poder en nosotros para no permitir que el pecado controle nuestro cuerpo mortal ni le obedezcamos a sus deseos perversos. Es lo que tu iglesia, Señor, como iglesia, debe creer. Que hay un poder en nosotros, que tú nos has dado ese poder para no permitir. Con ese poder no permitimos que el pecado controle nuestro cuerpo mortal ni le obedezcamos a sus deseos perversos. En el pasado así era. En el pasado el pecado controlaba nuestro cuerpo mortal, todos nuestros miembros, y le obedecíamos a todos sus deseos perversos y nos llevaba cautivo pues al pecado. Pero hoy, Señor, te doy gracias porque el pecado ya no tiene poder sobre nuestros miembros, ya no. Una de las cosas que tenemos que saber, tu palabra dice Romanos 6:14, que el pecado ya no tiene poder sobre nuestros miembros. De modo que somos libres del pecado. Por eso que somos hombres libres, personas libres. Ahora, Señor, nosotros somos siervos de Dios. Antes éramos siervos del pecado, pero ahora somos siervos de Dios por medio de Cristo.
y llevamos una vida de santidad y como resultado tendremos la vida eterna. Y es otra de las cosas importantes que tu iglesia tiene una gran necesidad, Señor, de saber que es siervo y por lo tanto debe vivir como siervo, debe andar como siervo, debe pensar como siervo, debe caminar como siervo, porque es siervo de Dios y debe llevar una vida de santidad y como resultado debe tener la vida eterna. Señor, oro para que tu iglesia de verdad, Señor, toda tu iglesia caminemos como siervos, vivamos como siervos de Dios y como resultado, Señor, tendremos la vida eterna. Ahora somos siervos porque la ley del Espíritu de vida en Cristo nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Antes estábamos bajo el servicio y el gobierno del pecado y por lo tanto éramos siervos del pecado. Mas cuando Jesucristo nos salvó, nos redimió, haciendo esa gran obra en la cruz, entonces ahora nosotros somos siervos de Dios por medio de Jesucristo. Y por eso dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. De modo que el Espíritu ha sometido a la ley del pecado y está bajo su gobierno, bajo su control. Así que, Señor, gracias por liberarnos, gracias por tu Espíritu, por hacer una gran obra en nuestra vida. Gracias porque la iglesia también debe creer que el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Claro, cada vez que nos ocupamos, Señor, de la carne, es decir, de nuestra vida antigua, de nuestra vida vieja, de nuestros hábitos, de nuestras costumbres, nuevamente volvemos a caer bajo la esclavitud de la ley del pecado y de la muerte. Pero de esa ley ya hemos sido libres. El Espíritu nos ha liberado y no tenemos por qué estar nuevamente sujetos a ese tipo de vida. Señor, tu iglesia debe creer que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Eso es lo que es tu palabra, Señor. Romanos 8:6 dice eso. Y por lo tanto, que la iglesia, Señor, cada día debe creer que cuando se vive según el Espíritu, se hace morir las obras de la carne y se tendrá vida eterna. Entonces, Señor, oro para que toda tu iglesia, Señor, podamos vivir según el Espíritu y así haremos morir las obras de la carne y tendremos vida eterna. Si nosotros, Señor, vivimos según el Espíritu, ya las obras de la carne ya no tienen lugar en nosotros. Y por eso nosotros queremos de verdad, Señor, caminar en las obras del Espíritu, andar en las obras del Espíritu, vivir en las obras del Espíritu. Ahí queremos caminar. Dios Todopoderoso, oramos también que la iglesia debe creer que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Eso es verdad, Señor. Que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y eso tu iglesia debe creer, todos deben saber que como hijos de Dios que son, el Espíritu los va a guiar, el Espíritu los va a encaminar. Y nosotros, Señor, nos sometemos voluntariamente al gobierno del Espíritu. Nosotros nos sometemos voluntariamente al gobierno del Espíritu y queremos que sea el Espíritu gobernando nuestra vida. Ahora, si somos hijos de Dios, entonces somos herederos y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que, Dios amado, en el nombre de Jesús, en esta mañana nosotros creemos que somos herederos y coherederos con Cristo. Eso es lo que dice Romanos 8:17.
Y por eso nosotros tomamos esta promesa para nuestra vida, para que cada día, Señor, tengamos este deseo, este anhelo de querer, Señor, vivir, entendiendo que somos herederos y coherederos con Cristo. Eso es maravilloso. Gracias, Señor, también te damos en esta mañana. Queremos orar por todo el liderazgo, Señor, de la congregación. Oramos, Señor, por el equipo de pastores de la ICC Melat. Oramos por el bienestar de su persona y el de su familia. Señor, que no les falte ningún bien, ningún favor de tu parte. Si alguna necesidad están pasando, te ruego que concedas y suplas esa necesidad. También oro, Señor, para que tengan compasión por las almas perdidas. Cada pastor que tiene compasión por las almas perdidas, buscará la forma de cómo hallarlas, buscará la forma de cómo encontrarlas, porque tiene compasión. Señor, que todos los pastores que trabajamos aquí en esta congregación, la ICC Melat, tengamos esa compasión, Señor, en nosotros. Y también estemos apasionados por la extensión del reino de Dios. Y la extensión del reino de Dios no es otra cosa que ganar más almas, ganar más almas, ganar más almas en diferentes partes de este país y del mundo. Esa es la extensión del reino de Dios. Las almas convertidas. Cuanto más almas se convierten, más crece el reino de Dios. Cuanto más se unen al reino de Cristo, más crece el reino de Dios. Y entonces eso es, Señor, para nosotros. Y por eso oro que los pastores tengan esa pasión, Señor, por la extensión del reino de Dios. También oro para que estén llenos del Espíritu Santo y ministren bajo su poder. Padre, en el nombre de Jesucristo, oro, Señor, para que cada pastor sea lleno del Espíritu Santo. Cada día, Señor, cada día, sea lleno más y más del Espíritu Santo. Dios amoroso, en el nombre de Jesucristo, necesitamos ser llenos más y más, Señor, de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a estar llenos más y más de tu Espíritu Santo. Cada día, Señor, queremos llenarnos más y más de tu Espíritu Santo. Oro, Señor, que cada pastor use el poder y la autoridad que tú le has dado, Señor, en favor del pueblo. Que cada vez que ministramos, cada vez que predicamos, cada vez que aconsejamos, cada vez, Señor, que enseñamos, estemos, Señor, revestidos de esa autoridad divina. ¿Para qué? Para que el pueblo sea beneficiado y sea favorecido. Oro, Señor, en el nombre de Jesucristo, que también estén comprometidos con el desarrollo del liderazgo. Estamos, Señor, terminando este quinquenio. Este quinquenio ha terminado con sobresaltos, este quinquenio ha terminado así, Señor, con sus dificultades, pero Dios, en el nombre de Jesucristo, oro, Señor, para que esta palabra de vida, Señor, de verdad llegue a más personas. Oro para que se levanten más líderes, Señor, tengamos nuevos líderes, Señor, y levanta, Señor, más líderes. Dios, aquí, Señor, estamos llegando a este quinquenio y entonces entraremos a una evaluación general de todo el liderazgo, Señor, y oramos para que tú, Señor, nos vayas dirigiendo, nos vayas encaminando, quienes han de continuar, Señor, en el liderazgo y quienes no han de continuar en el liderazgo. Dios, en el nombre de Jesucristo, es nuestra tarea pastoral y para eso, Señor, este quinquenio está terminando. Y entonces, antes de empezar otro quinquenio, necesitamos, Señor, tu dirección en ese sentido, qué es lo que tenemos que hacer. También oramos, Señor, por nuestros supervisores. Nuestros supervisores, Señor, también oramos por su persona, oramos por su familia,
Oramos que no les falte ningún bien de parte de ti, ningún favor, ninguna benevolencia. Oro, Señor, para que a cualquier necesidad, Señor, que estén pasando, Dios, tú suplas esa necesidad de los supervisores que trabajan aquí, Señor, con nosotros en la ICC Milán. Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Dios amado, nosotros queremos, Señor, Dios Todopoderoso, queremos, Señor, y te rogamos que cada uno de ellos esté lleno del Espíritu Santo, de poder y autoridad. Cada uno, Señor, cada supervisor, oro, Señor, que esté lleno del Espíritu Santo. Así es, Señor. Oramos para que esté lleno del Espíritu Santo, de poder y autoridad. Así que, Señor, oramos a ti, clamamos a ti, buen Señor, clamamos a ti, mi Dios, para que estén llenos del Espíritu Santo. Cada uno, Señor, esté lleno del Espíritu Santo. Cada día se llene más y más del Espíritu Santo. También oramos para que cada supervisor tenga compasión por las almas. Si un supervisor, Señor, tiene compasión, también buscará, Señor, las almas. Porque cuando hay compasión, se busca a las almas. Cuando hay compasión, se busca a las almas perdidas. Y para nosotros es nuestra oración en esta mañana, Señor, que cada supervisor, Señor, tenga mucha compasión por las almas perdidas. También oramos para que tenga, Señor, pasión por la extensión del reino de Dios. Y la pasión, Señor, la extensión del reino de Dios, no es otra cosa que almas, más vidas, más familias en el reino de Dios. Y cuanto más familias entran en el reino de Dios, es más vidas, Señor, consagradas a ti. Por eso es nuestra oración, por eso es nuestro clamor, por eso, Señor, es nuestro corazón delante de ti. Así es, Padre Santo. Oramos, Padre mío, en el nombre de Jesús. También oramos para que ellos puedan acompañar al liderazgo con sus metas, alcanzar sus metas con diligencia y amor a Dios. Cada supervisor, Señor, esté abocado, Señor, a alcanzar sus metas con diligencia y con amor. Dios, hágase conforme a tu gracia, conforme a tu amor, conforme a tu misericordia, Señor. Oro, Señor, que desarrollen el liderazgo de los líderes bajo su dirección. Cada uno de ellos, Señor, cuando lo acompaña, cuando lo dirige, cuando lo encamina, Señor, de verdad que estos líderes, Señor, van a crecer y van a desarrollar bajo la sombra de estos supervisores. También, Señor, oramos por los líderes de las CFMs. Oramos, Señor, para que por el bienestar de su persona y el de su familia, que no les falte ningún bien, ningún favor, ninguna benevolencia de tu parte, Señor. Oramos para que, si alguna necesidad ellos tienen, te ruego en el nombre de Jesucristo, Padre, que suplas esa necesidad. Tú eres el Señor, Padre mío. Tú eres el Señor de ellos y tú sabes cómo bendecir a cada uno de ellos. Padre, en el nombre de Jesús, oro para que tengan compasión por las almas perdidas. Un líder que tiene compasión siempre estará buscando a las almas y siempre estará buscando las estrategias, cómo alcanzarlas, siempre estará buscando compartir, Señor, esa palabra, siempre estará buscando compartir de alguna y otra manera esa realidad. De modo, Señor, que oramos en esta mañana oramos, buen Dios, oramos, buen Jesús, para que cada uno de ellos tenga esa compasión, Señor, y busque a los perdidos. Oramos también, Señor, para que cada líder tenga pasión por la extensión del reino de Dios, que se vaya extendiendo, y la extensión en un liderazgo no es otra cosa que la multiplicación de su grupo familiar. Un grupo familiar que se multiplica es un grupo que se extiende.
Un grupo familiar que se multiplica es un grupo, Señor, que desarrolla, que crece. Un grupo familiar, Señor, que se multiplica es un grupo de verdad, Señor, que sale adelante y se fortalece en gran manera. Padre mío, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias a ti. En verdad te damos muchas gracias, Padre bueno, por esta mañana, por esta palabra, Señor, que nos das. Oramos también para que este liderazgo, Señor, camine en sabiduría, sujeción a sus autoridades y temor a Dios. Que sean líderes sabios y temerosos de Dios y sujetos, Señor. Oro, Señor, para que cada uno de ellos camine en esa sabiduría, en esa sujeción y en ese temor a Dios todo el tiempo, todos los días de su vida. Oro, Señor, para que estos líderes conduzcan, Señor, a sus FM al logro de sus objetivos. Así es, Señor. Oro en el nombre de Jesucristo. Oro, Señor, en el nombre de Jesucristo, que que conduzcan, Señor, a sus FM al logro de sus objetivos. Así es, Señor. Señor amoroso, oro para que puedan en este ciclo, Señor, lograr sus objetivos. Oro, Señor, a darle la fuerza, la vitalidad para que ellos hagan ese trabajo juntamente con su grupo, juntamente con todo ese equipo, Señor, porque el trabajo no es de uno solo, es de todo un equipo, pero es el líder quien va dirigiendo, que va conduciendo, Señor. Dios, y estamos entrando al nuevo quinquenio. Algunos líderes han trabajado, Señor, en este quinquenio y ya están terminando su labor, y todos, Señor, están terminando su labor en este quinquenio. Entonces, oramos, Señor, para que nos dé sabiduría, quienes han de continuar como líderes, quienes han de continuar como supervisores, quienes han de continuar, Señor, en esta noble tarea, Señor, porque es líderes, Señor, que estén apasionados, líderes que estén, Señor, que tengan compasión por los perdidos. Señor, oramos delante de ti en esta mañana, Señor, para que tú nos guíes, Señor, a buscar de entre tu pueblo, Señor, líderes apasionados, líderes, Señor, comprometidos, Señor, líderes que tengan pasión y compasión por los perdidos, Señor. Esa es nuestra oración delante de ti. También oramos, Señor, en esta mañana, Señor, por el equipo, por todo el equipo Alma, Señor. Oramos por los guías espirituales, oramos, Señor, por los anfitriones, oramos por los maestros de niños, oramos, Señor, por los asistentes, ¿no?, que están ahí, que son parte, Señor, de este equipo. Y también queremos orar por los ministerios que sirven en el templo. Tenemos muchos, Señor, hermanos que sirven en el templo, y es nuestra oración, Señor, por todos ellos. Primeramente oramos por el bienestar de su persona y el de su familia, que no le falte tu benevolencia, Señor, tus favores, que no les falte, Señor, nada de ti, Señor. Si alguna necesidad están pasando, oro, Señor, para que esa necesidad sea suplida, Padre, en el nombre de Jesús. En verdad, hay necesidades que deben ser suplidas, y oro, Padre Santo, para que esas necesidades sean suplidas de todo de este equipo Alma, Señor, y de todos nuestros servidores, de tus servidores que sirven, Señor, ahí en el templo. También oro, Señor, para que estén apasionados por la consolidación de los nuevos discípulos. Cada uno de ellos, Señor, en verdad, todo el equipo y todos los que sirven estén apasionados, Señor, por la consolidación del nuevo creyente. Cada uno debe saber que es una alma por la cual Cristo murió, es una alma por quien Cristo, Señor, tú has muerto y has dado tu vida, y es nuestra oración por ellos. También que estén, Señor, apasionados por la extensión del reino de Dios y por las almas, Señor, por las almas que todavía no te conocen. Tengan mucha compasión, Señor, y salgan a buscarlas, y busquemos de verdad, Señor, a cada una de las almas. También oramos
para que cada uno valore a cada nuevo discípulo como Cristo lo valora. Tú le das un valor especial a cada persona y de la misma manera, Señor, nosotros queremos valorarlos a esas personas como tú lo valoras, mi Señor. También oramos, Señor, por los ministerios, por todos los ministerios que sirven, Señor. Oramos para que lo hagan bajo la dirección del Espíritu Santo. Cada vez, Señor, que ellos oren, cada vez que ellos hagan un trabajo bajo tu dirección, bajo el poder del Espíritu Santo, seguramente que harán siempre un buen trabajo, un buen servicio, porque el servicio, Señor, que hacemos a ti tiene que ser un servicio especializado, como aprendimos ayer, un servicio que tenga mucha dedicación, mucha entrega, no cualquier servicio, sino un servicio que es para ti, Señor. Por eso dice tu palabra, que a ti y solamente a ti te debemos servir. También, Señor, oramos por cada CFM que alcance sus metas en este tercer ciclo de evangelismo. Estamos entrando en esta semana, Señor, en este tercer y último ciclo evangelístico de este año. De modo, Señor, que nuestra oración, de modo que nuestro clamor a ti, Señor, es que se alcancen las metas en este tercer ciclo y cada uno, Señor, cada persona en este tercer ciclo pueda lograr, amado Dios, pueda alcanzar, amado Dios, sus metas de salvación y de consolidación de los nuevos discípulos. También oramos, Señor, por esos amigos que estarán allí en la fiesta del amigo y oramos, Señor, para que pongas en el corazón de cada uno, de cada guía espiritual, de todo el equipo, Señor, que estarán invitando a sus amigos, estarán invitando, Señor, a las personas que los conocen y los que no los conocen. Estarán invitando, Señor, a esta fiesta del amigo para que conozcan tu palabra, para que conozcan, Señor, la palabra de esperanza, Señor, que tú les das a cada persona. Así que oramos, Padre Santo. También oramos, Señor, por el plan estratégico 2024-2028. Nosotros, Señor, estaremos trabajando en este plan estratégico en estos meses y te rogamos, Señor, que nos ayudes, que nos encamines de verdad, Señor, en hacer este trabajo, en este plan estratégico. Nosotros, Señor, de verdad, queremos hacer este plan estratégico. Padre bueno, Padre santo, oh Padre justo, en verdad te damos gracias a ti. Gracias, buen Dios, gracias, buen Señor. Te damos porque tú, Señor, en verdad eres bueno. Así es, Señor, tú eres bueno. Creemos que tú eres bueno. Y por eso oramos, Señor, por este plan estratégico. Danos la sabiduría, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos encamine, que tu Espíritu Santo nos lleve, Señor, a cumplir, Señor, este plan estratégico, a desarrollarlo, a elaborarlo, Señor, con toda diligencia. Así es. Gracias también te damos, Señor, porque estoy seguro, Señor, que cada uno de nosotros haremos un gran trabajo. Sí, Señor. También esta mañana, Señor, queremos orar por nuestros misioneros y por las misiones. Oramos por nuestra misionera Natalie, Señor, para que, en primer lugar, Señor, que suplas todas sus necesidades, que no le falte ningún bien, que ninguna, Señor, que esté llena de tus benevolencias, Señor, de tu gracia, de tu amor. Si alguna necesidad esté pasando, Señor, te ruego que lo suplas esa necesidad, cualquier necesidad que se le presenta. Padre mío, en el nombre de Jesucristo te ruego que suplas esa necesidad de Natalie. También oro, Señor, por sus proyectos que ella tiene, que salgan adelante cada uno de sus proyectos. Oro, Señor, para que lo respaldes en esos proyectos que tú mismo lo estás inquietando, Señor, a llevar a cabo. Padre mío, en el nombre de Jesucristo, que lo haga con fe, con seguridad, con convicción, que ella, Señor, entienda que tú la has llevado ahí
Y ese es el trabajo que tiene que hacer y ese es el trabajo que tiene que tomar con decisión. Y por lo tanto, Señor, no debe dudar de poner en práctica, Señor, esa obra, esa tarea, esa labor que la has puesto en el corazón, que lo haga. Dios, en el nombre de Jesús, dale esa seguridad, esa convicción y que lo haga, Señor. Y toda situación tú suplirás. Cualquier circunstancia, tú lo vas a defender, Señor. Nadie se levantará contra ella, Señor, porque tu mano de gracia, ella está, Señor, bajo tu amparo. Ella está guareciéndote bajo el abrigo del Altísimo y por lo tanto, Señor, ella cuenta con todo tu respaldo, Señor, con todo tu respaldo, Señor, y para que ella pueda hacer ese trabajo que tiene que hacer. Oro también por misionero Samuel Rodríguez y su familia, Señor, por cada uno de sus hijos que está involucrado, Señor, en el trabajo misionero, con cada uno de ellos. Oro, Señor, para que no le falte ningún bien, ninguna benevolencia, ningún favor de tu parte. Señor, que suplas todas sus necesidades. Cualquier necesidad, Señor, que esté allí, cualquier necesidad que esté allí, te ruego, Señor amoroso, que los suplas, Padre Santo, que los suplas, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Oro para que así sea. Oh Dios amado, que los proyectos que Él está sacando adelante, los proyectos, Señor, que tú lo has mandado a hacer, los proyectos que tú lo estás inquietando a hacer, Dios te ruego en el nombre de Jesucristo, que Él pueda, Señor, sacar adelante sus proyectos, porque cada proyecto, Señor, es para tu gloria y es para ver tu respaldo, cómo tú, Señor, puedes llevar a cabo, Señor, proyectos importantes, ¿no? Proyectos muy importantes en la vida, Señor, de tus hijos. Gracias, Señor amoroso. En verdad, oramos, Señor, por cada uno de su familia, por su esposa, Señor, que ellos, Señor, en algún momento que se encuentran, Señor, debilitados espiritualmente, que se fortalezcan en el poder, Señor, de tu Espíritu, que se fortalezcan en el poder de tu palabra, que se fortalezcan en el poder tuyo, Señor. También oramos por la misionera Sami, Señor, que ella está, Señor, haciendo su trabajo también en un lugar que tú le has dado, que le has mandado a hacer. Te ruego en el nombre de Jesucristo, Señor, que no le falte ningún bien, ningún favor de tu parte, ninguna benevolencia. Señor, que reciba, Señor, de ti todo tu respaldo, Señor, que crea, Señor, que tú lo respaldas y que tú, Señor, está ahí, tú estás con ella, Señor, respaldando en esa obra a que lo has mandado a hacer. Así que oro en el nombre de Jesús. También oramos por la obra misionera, Señor, que se viene desarrollando en Huancavelica. Ahí está, Señor Paul, tu siervo. Ayúdale, Señor, a extenderse esa obra, que esa obra se extienda, Padre, en el nombre de Jesús. Dale toda la sabiduría necesaria para que sea así. También oramos por la obra misionera de Ancón, Señor, que también que se levante, Señor, una iglesia grande y fuerte en ese lugar. También oramos para que levantes un obrero, Señor. Señor, oro, Señor, para que levantes una pareja de obreros aquí para Ancón, Señor, que se haga cargo de esta obra y que esta obra, Señor, de verdad necesita mucha pasión, mucha entrega, Señor, y oro, Señor, para que de verdad se dedique completamente, Señor, la persona, Señor, que tú levantes. Inquieta, Señor. Tú eres el que inquietas y te rogamos, Señor amoroso, que inquietes, Señor, a las personas, Señor, que van a estar al frente, Señor, de esta obra. Oro en el nombre de Jesucristo para que así sea, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Oh Padre bueno, en el nombre de Jesús. Oro, Señor, para que lo inquiete, Señor, a esta persona, a este obrero, para que esta obra se fortalezca y se haga grande, Señor, ahí en Ancón. También, Señor, oramos en esta mañana por las necesidades físicas, por las necesidades de salud. Oramos por aquellos hermanos que están, Señor, ansiosos, están, Señor, cargados de ansiedad. Dios, en el nombre de Jesucristo, oro, Señor, para que ellos pongan su confianza en ti, Señor. La ansiedad es parte, Señor,
de nuestra falta de confianza en ti. Perdónanos, Señor, nuestra falta de confianza. Perdónanos, Señor, nuestra falta de fe. Señor, que ningún hermano viva ansioso, que ninguna, Señor, tenga esa ansiedad, esa preocupación, qué va a pasar de su vida, qué va a ser de él, qué va a ser de ella. Señor, que pongan su esperanza en ti. Cada uno, Señor, ponga su esperanza en ti. También, Señor, oramos, Señor, por todo hermano que está pasando una dolencia, por todo hermano que tiene, Señor, alguna dolencia. Oramos en el nombre de Jesucristo para que sea sano completamente y sea libre en el nombre de Jesús. Lo creemos, Padre Santo, lo creemos, Padre Bueno, que sea libre y sano, Señor, de toda enfermedad. Los que están sufriendo, Señor, Dios Todopoderoso, que tu mano de gracia venga sobre ellos y, Señor, y que tu voluntad sea hecha, Señor, porque tú eres un Dios santo y perfecto. Nadie es como tú. Tú eres el único santo y perfecto que hace las cosas bien. Por eso oramos, Señor, por la restauración, la sanidad, Señor, de estos cuerpos enfermos. Pero sobre todo, Señor, que eres tú, Señor, que estás ahí haciendo un trabajo especial con cada uno de ellos. Estás haciendo un trabajo especial. Oro, Señor, para que cada uno de ellos se fortalezca en el nombre de Jesucristo. También oro, Señor, en el nombre de Jesús. Oro, Señor, para que por nuestro país. Oro, Señor, por nuestro país. Perdona, Señor, pero primeramente, Señor, reconocemos que hemos pecado contra ti. Como país, Señor, estamos alejados de ti. Como país, te hemos dado la espalda. Como país, Señor, estamos viviendo, Señor, lejos de ti. Señor, como país hay mucha incredulidad. Como país, Señor, hay mucha idolatría. Como país, Señor, hay mucha violencia. Como país, Señor, hay mucha corrupción. Como país hay mucha injusticia. Como país hay mucha iniquidad. Oro, Señor. Perdona. Perdona los pecados de este país. Perdona. Que tu paz, que la paz de Cristo venga, Señor, a esta nación. Que la paz de Cristo se apodere de esta nación. Que la paz de Cristo, Señor, se apodere de esta nación. Así es. Oramos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Oramos, Dios, en el nombre de Jesucristo. Oramos, buen Dios, oramos, buen Señor, en el nombre de Jesucristo. Oramos, Señor, para que nuestro país, Señor, salga, Señor, de este atolladero moral, de este atolladero, Señor, espiritual, de este oscurantismo espiritual. Oro en el nombre de Jesús. Sácanos, Señor, de allí. Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús oro, Señor. También oro, Señor, por sus autoridades. Oro, Señor, por la presidente Dina Boluarte, Señor, que les dé sabiduría, dale entendimiento para que pueda tomar buenas decisiones en favor de este país, que no se corrompa, Señor, que sus ministros no se corrompan, que el Congreso no se corrompa, que los poderes del Estado, los que están dirigiéndolos, no se corrompan. Señor, oro, Señor, por el alcalde de Lima, por el alcalde distrital de San Martín de Porres. Oro, Señor, por cada alcalde, Señor. Oro, Señor, por el alcalde de Ancón, Señor. Oro, Señor, por el alcalde, Señor, de cada distrito, en el nombre de Jesucristo. Oro, Señor, oro, Padre bueno, en el nombre de Jesucristo, para que cada uno de ellos haga bien su trabajo,
haga un buen trabajo. Respáldalos, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Oro, Señor, que los respaldes en el nombre de Jesucristo. Tú eres el Señor, tú eres Dios, y creo, Señor, que tú harás grandes cosas y maravillas. Sí, Señor, lo creemos, Padre Santo. Lo creemos, Señor. Lo creemos, Padre bueno, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Muchas gracias. Ponemos todas estas peticiones delante de ti, que no se haga nuestra voluntad, sino tu voluntad, porque cuando se hace tu voluntad, todo sale bien. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días, amados hermanos. Qué gusto poder estar con ustedes en esta mañana y qué bueno poder tener este tiempo, este espacio para poder orar. A todos los que están conectados, gracias por sus saludos. Gracias, estoy leyendo ahí los saludos de ustedes. Muchas gracias por sus saludos y también nuestros saludos a ustedes desde aquí, de este lugar, de esta plataforma. Un saludo para todos ustedes y felicitarles que se conectan muy temprano para estar en oración delante de nuestro Señor. Vamos a alabar al Señor, porque nosotros como iglesia siempre le tenemos que estar alabando el nombre de nuestro Señor. Hoy le vamos a decir, el Señor es mi Rey. El Señor es mi Rey. Vamos a decir, Él es mi Rey. Y vamos a declarar esta verdad gloriosa. El que guía mis pasos, el que extiende su brazo, el creador de los cielos. El Señor es mi Rey y mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. El que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende su brazo, el creador de los cielos. Es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. El que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende su brazo, el creador de los cielos. Mi Rey y mi todo, el Señor es mi luz, mi Rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende su brazo, el creador de los cielos.
Amén. Gloria al Señor. Muy bien. Vamos en esta mañana entonces a meditar la palabra del Señor. Quiero que vayamos a ver a nuestro devocionario. Tomamos nuestro devocionario, ¿sí? Tomamos nuestro devocionario y ponemos la fecha ahí en nuestro devocionario. Hoy estamos 12 del 9 del 23. Ponga la fecha. Luego, donde dice lectura, ponga allí Segunda de Crónicas, capítulo 3, del versículo 1 hasta el versículo 17. ¿Sí? Versículo 1 al versículo 17. Y el libro de meditación está en el libro de los Hechos, capítulo 28, del versículo 11 hasta el versículo 16. Y estaremos meditando en el versículo 16. ¿Sí? Estaremos meditando en el versículo 16. Muy bien. Vamos ahora, entonces, a Crónicas, capítulo 3. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moria, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Y comenzó a edificar en el mes segundo, a los 2 días del mes, en el 4º año de su reinado. Estas son las medidas que dio Salomón a los cimientos de la casa de Dios. La primera, la longitud de 60 codos y la anchura de 20 codos. El pórtico que estaba al frente del edificio era de 20 codos de largo, igual al ancho de la casa, y su altura era de 120 codos, y lo cubrió por dentro de oro puro. Y techó el cuerpo mayor del edificio con madera de ciprés, la cual cubrió de oro fino, e hizo realzar en ella palmeras y cadenas. Cubrió también la casa de piedras preciosas para ornamento, y el oro era oro de Parvaim. Así que cubrió la casa, sus vigas, sus umbrales, sus paredes y sus puertas con oro, y esculpió querubines en las paredes. Hizo asimismo el lugar santísimo, cuya longitud era de 20 codos según el ancho del frente de la casa, y su anchura de 20 codos, y lo cubrió de oro fino que ascendía a 600 talentos. Y el peso de los clavos era de 1 hasta 50 siclos de oro. Cubrió también de oro los aposentos. Y dentro del lugar santísimo hizo 2 querubines de madera, los cuales fueron cubiertos de oro. La longitud de las alas de los querubines era de 20 codos, porque una ala era de 5 codos, la cual cubría hasta la pared de la casa, y la otra de 5 codos, la cual tocaba a la ala del otro querubín. De la misma manera, una ala del otro querubín era de 5 codos, la cual llegaba hasta la pared de la casa, y la otra era de 5 codos, que tocaba a la ala del otro querubín. Estos querubines tenían las alas extendidas por 20 codos, y estaban en pie con los rostros hacia la casa. Hizo también el velo de azul púrpura, carmesí y lino, e hizo realzar querubines en él. Delante de la casa hizo 2 columnas de 35 codos de altura cada una, con sus capiteles encima de 5 codos. Hizo asimismo cadenas en el santuario, y las puso sobre los capiteles de las columnas, e hizo 100 granadas, las cuales puso en las cadenas. Y colocó las columnas delante del templo,
una a la mano derecha y otra a la izquierda, y a la de la mano derecha llamó Jaquín, y a la de la izquierda Boaz. Muy bien. Amén. Muy bien, ha sido la lectura. Ahora vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 28. Ya estamos en el último capítulo, ¿no? Ahí estamos yendo por párrafos. Capítulo 28. Y vamos a ir al versículo 11 hasta el 16. Pasados 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Pólux. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le custodiase. Amén. Amén. Muy bien. Ahí ya dijimos, el versículo a meditar es el versículo 16. Bueno, este capítulo 28 está hablando del naufragio, ¿verdad? Ellos tuvieron un terrible naufragio y encallaron en la isla de Malta. Llegaron allí a esa isla de Malta, estuvieron 3 meses allí hasta que pasó el invierno. Cuando pasó el invierno, entonces ellos siguieron su viaje y como dice allí, fueron por un puerto, fueron por otro puerto, y así fueron costeando, hasta que llegaron a su destino. Bueno, así eran los viajes antes, ¿no? Antes no habían los aviones, que gracias, es una bendición los aviones, en un ratito ya estás al otro lado, ¿no? Es una bendición. Bueno, también ya se vienen los autos voladores. Ya han comenzado a vender los autos voladores. Estaba escuchando ahí que un auto volador está a $135,000, creo, ¿no? Toyota es uno de los que están vendiendo, así que es una noticia para los que están buscando auto volador. Obviamente que tiene que haber toda una legislación también en los países, porque tienen que legislar a qué altura van a volar y todo lo demás, y cómo se van a sentar. Bueno, hay diferentes tipos de autos voladores. Eso también va a ser una bendición, porque entonces todo el tráfico ya no va a estar abajo, va a estar arriba, ¿no? Esperemos que no se choquen arriba. Bueno. Vamos entonces a meditar en el versículo 16. Versículo número 16. ¿Sí? Versículo número 16. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Ese versículo lo vamos a señalarlo en nuestra Biblia, ¿sí? Por favor, hagamos eso, porque es muy importante que hagamos eso. Ya, dice el versículo número 16, le vamos a hacer ahí un círculo en el versículo 16. Ya, el versículo 16, le hacemos un círculo y ponemos la fecha de hoy, que estamos 12, del 9, del 23. Listo. Ahora sí. Ya está con la fecha, significa que ya lo hemos meditado. Entonces, ahora transcribimos el versículo a nuestra Biblia, a nuestro devocional. Por favor, transcriba. Sí, por favor, transcriba. A ver, transcriba el pasaje. Transcribe el pasaje, dice, cuando llegamos a Roma, escriba por favor eso.
Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar. El centurión entregó los presos al prefecto militar. Pero a Pablo se le permitió vivir aparte. Pero a Pablo se le permitió vivir aparte. Con un soldado que le custodiase. Con un soldado que le custodiase. Vamos a ver qué es lo que el Señor nos va a hablar en esta mañana, en este pasaje. Cuando llegamos a Roma, empieza diciendo el pasaje, cuando llegamos a Roma, ¿qué quiere decir esta primera parte? Cuando llegamos a Roma. Escriba eso. Cuando Dios nos da un rumbo, cuando Dios nos da un rumbo, por difícil que sea la travesía, llegaremos a nuestro destino. Llegaremos a nuestro destino. Recuerde que Pablo, cuando estaba delante de Festo, y él le quería entregar a los judíos para que fueran juzgados por ellos y prácticamente lo iban a asesinar a Pablo, entonces él apeló a César. Y obviamente apelar a César era llegar hasta Roma. Y bueno, y como ciudadano romano podía hacer eso. Así que entonces él apeló a César y a César fue llevado. Y Dios estaba en todo el asunto. Y es interesante porque Dios lo pudo haber librado ahí nomás, ahí en Jerusalén. Dios pudo, a veces hay cosas que uno tiene que entender los propósitos eternos de Dios. Dios lo había llamado a Pablo para que sea testimonio a judíos, a no judíos, a griegos, a gentiles, a escitas, a todos. Pero también le dijo a los reyes, a las autoridades, a los gobernantes. Eso significa, ya había estado con varios gobernantes, ¿verdad? En diferentes pueblos y ciudades donde había llegado Pablo, había estado con los gobernantes. Pero ahora iba a llegar a la cabeza del mundo, ¿no? Iba a llegar al presidente de ese entonces, que era el emperador, y debía llegar a comparecer ante César. Y bueno, pues entonces, y es ahí donde iba a dar testimonio acerca de la resurrección de Jesús. Es ahí donde iba a llegar a hablar acerca de la salvación, de la redención, y que hay un solo Dios y hay un solo Salvador, que es Jesucristo. Y por lo tanto, ese es el testimonio que tenía que dar. Y Jesucristo, cuando lo llamó, le dijo que eso iba a ser su trabajo. Así que él tenía que presentarse ante los reyes de la tierra. Bueno, ahora Dios le ha concedido ir a Roma. Claro, por eso es que el Señor pues no lo defendió, ¿no? No lo defendió. Y de tal manera que se fue gratis, ¿no? Se fue tomado el barco gratis, porque los presos no iban, no pagaban su pasaje. El gobierno se los llevaba
para que sean juzgados allá. Bueno, así que entonces se lo llevaron, digamos, allá hasta Roma. Pablo tenía claro qué es lo que tenía que hacer. Pablo sabía lo que tenía que hacer. Y como decía, Dios lo pudo haber librado allí, en mismo Jerusalén, lo pudo haber librado y listo para que siga predicando. Pero el propósito de Dios era que era tiempo que Pablo llegara a Roma. Y así es. Entonces, hay situaciones que nos pasan en la vida y aun cuando oramos a Dios y cuando clamamos a Dios, pareciera como que Dios no nos quiere defender. No, no es que Dios no te quiere defender. Lo que pasa es que tu vida va encaminándose según el propósito de Dios. Tu vida se va dirigiendo según el propósito de Dios. De modo que no nos debemos molestar cuando algo pasa que parece que estuvieran en nuestra contra, que parece que estuvieran, digámonos, cerrándonos el paso, cerrándonos el camino. No, Dios, tú tienes que saber que es el Espíritu Santo que dirige tu vida. Tú tienes que ser consciente que es el Espíritu Santo quien te encamina en todo este caminar, en toda esta travesía de la vida. Y por lo tanto, si algo pasa, es porque Dios está en el asunto. Y Pablo entendió eso. Pablo comprendió. Sí, pues Dios lo pudo haber librado allá, pero él entendió que era momento de llegar a Roma. Así que entonces apeló a César. Y bueno, y a César fue. Ahora, ir a César obviamente era una travesía muy larga, muy difícil, muy complicada, porque tomaron el barco en el tiempo menos indicado, tomaron en la estación no indicada. Claro que los barcos navegaban, decían, bueno, ya llega el invierno, bueno, vamos a llegar hasta este puerto, ahí nos vamos a quedar. Y cuando veían que el tiempo estaba bien, avancemos hasta otro puerto, ahí nos vamos a quedar. Y así avanzaban los barcos de puerto en puerto, así se iban, salvo que algunos se iban mar abierto y donde no entraban por ningún puerto, se iban directamente, ¿no? Se iban directo, pero se atenían a todo lo que podía pasar, como le pasó a Pablo. El barco de Pablo, el capitán decidió irse directo, mar abierto. Y claro, y entonces un mar abierto, claro, se llega más rápido, pero también se tiene que uno atener a todos los peligros. Y es lo que pasó. El barco naufragó de tal manera que el mar se lo llevaba por doquiera y se lo llevaba y lo encalló en la isla de Malta, ¿no? Días sin comer, sin saber dónde iban a caer. Bueno, entonces, pero lo que vemos aquí es que el propósito de Dios para Pablo era que llegue a Roma. Entonces llegar a Roma no fue fácil, fue una travesía difícil, fue una travesía complicada, naufragaron, parecía que todos iban a morir, que nadie iba a quedar vivo, parecía que todos iban a morir. Sin embargo, ahí en esta travesía terrible y peligrosa, Dios estaba allí, porque Dios habló con Pablo. El Señor habló con Pablo, le dijo, todos van a llegar, todos van a llegar. Y sabe, y eso es lindo cuando uno viaja con la confianza en el Señor. Aún no importa el estado en que viajas, porque Pablo viajó en estado de prisionero. En estado de prisionero se fue él. Y no importa en el estado en que uno viaja, uno tiene que saber que está viajando en el propósito de Dios, que está yéndose en el propósito de Dios. Y Dios allí va a usar tu vida para cosas importantes. ¿Entiende eso? A veces no entendemos las cosas que nos pasan. A veces no comprendemos. Lo entendemos después. Y después ya a veces nos lamentamos. ¿Por qué hicimos así? ¿Por qué nos portamos así? Siempre debemos nosotros entender los propósitos de Dios. Cuando Dios te lleva a un destino, cuando Dios te encamina a un destino, quiero decirte que llegarás sano y salvo a ese destino. ¿Por qué? Porque Dios quiere que vayas para allá. Porque Dios ha determinado que vayas para allá. Y donde Dios determina que vayamos, ahí llegaremos. Claro, ahí llegaremos. Así que entonces va a ser un tiempo hermoso, un tiempo bonito, saber que estamos en el propósito de Dios.
En segundo lugar, dice, el centurión entregó los presos al prefecto militar. ¿Qué quiere decir eso? Cada autoridad debe cumplir su deber ante sus superiores. Escriba eso. Cada autoridad debe cumplir su deber ante sus superiores. Muy bien, aquí encontramos a un centurión. Esta palabra centurión ya nos tiene familiarizados en la Biblia, ¿no? Ahí encontramos en los evangelios encontramos el nombre de centurión, en Hechos encontramos el nombre de centurión. Bueno, y ahí vamos a ir a encontrar su nombre porque el centurión era un soldado, por así decirlo, en una persona que estaba a cargo de 100 soldados. Entonces, él dirigía, comandaba 100 soldados. Era el centurión. Entonces, con sus soldados, él llevó a los presos hasta Roma. Y dice acá, y luego que llegó, entregó al prefecto militar, es decir, otra autoridad mayor que él, entregó los presos que había llevado. Y aquí, obviamente, encontramos otro principio, ¿no? Cuando estamos en autoridad, debemos cumplir nuestras responsabilidades con nuestra autoridad. Cuando estamos bajo autoridad, nosotros debemos saber que estamos en autoridad, pero a la vez también bajo autoridad. Es decir, estamos en autoridad, en este caso, él era centurión, él era jefe de 100 soldados que estaban a la orden de este centurión. Pero a la vez ahora, el centurión está bajo una autoridad mayor que él. Aquí llega y al prefecto militar le entrega los presos. Toda persona debe conocer en qué nivel del escalafón se encuentra. Toda persona debe saber que siempre tiene a alguien a quien dar cuenta. ¿A quién da cuenta usted? ¿A quién rinde cuenta usted? Usted tiene que saber a quién rinde cuentas. Por ejemplo, en el trabajo que tenemos con los grupos familiares, mire, el equipo Alma rinde cuentas a su líder. Porque el líder es un líder de 10 hasta 20. Él dirige 20 personas. Y por lo tanto, él es responsable de esas 20 personas. Y todas las 20 personas deben estar sujetos a él. Todas las 20 personas deben estar, a ver cómo decirlos, deben dar cuenta a él. ¿Por qué? Porque él es el líder, él es el jefe de ellos. ¿Se da cuenta? Uno siempre tiene que tener a quien dar cuenta. Así cuando una persona del grupo tiene un inconveniente, ¿a quién va? A su jefe inmediato, que es el líder. Para eso hay un líder. El líder es la persona que vela por cada uno de esos 20. Esa es la tarea del líder, velar por cada uno de esos 20. Y entonces él tiene que saber qué es lo que le pasa a cada uno, cuáles son sus dificultades, cuáles son sus problemas, cuáles son sus angustias, cuáles son sus necesidades de oración, cuáles son sus necesidades físicas para poder orar, para buscar y de repente gestionar algo. Por eso es un líder. Uno siempre tiene que dar cuenta. Pero el líder está bajo un supervisor. ¿Se da cuenta? Un líder está bajo un supervisor. O sea, el líder no se manda solo. Un líder hay quien lo supervisa. Y el supervisor es quien vela por sus líderes. El supervisor es quien ve por cada líder. Claro. Así como el líder vela por sus 20, el supervisor también vela por sus líderes que están bajo su dirección. Ve
qué es lo que necesita, ve cuáles son sus necesidades, cuáles son sus ansiedades, cuáles son sus preocupaciones. Les ayuda a salir adelante, ora por ellos, ayunan juntos, los apoya en el trabajo que están haciendo. Por eso es que el supervisor acompaña al liderazgo. No es simplemente traiga el informe, a ver, voy a ver tu informe nada más. Eso está bien, eso se hace. Pero el trabajo del supervisor es más que solamente mirar el informe. El trabajo del supervisor es mirar a la persona, preguntar cómo está, cómo anda, cómo está su familia, cómo están sus hijos, cómo está en el trabajo, cómo está la salud. Ese es el trabajo del supervisor. Uno siempre tiene que tener a quien dar cuenta. Si un líder no llegó a la reunión, el supervisor le va a llamar inmediatamente. Hermano líder, cuénteme cómo está la salud, cómo está la familia, cómo está aquí, cómo está allá. Bueno, y si todo está bien, a ver, cuénteme por qué no vino a la reunión. Le echamos de menos hoy en la reunión, no estuvo en la reunión. Hoy, por ejemplo, martes va todo el liderazgo. Y entonces el supervisor debe estar atento cuando no llega uno de ellos. Y preguntarlo por qué pasó, qué sucedió, qué ocurrió. Y orar por ellos en el nombre de Jesús. Un líder da cuenta también. Un líder sabe a quién da cuenta. No se maneja así nada más. Se sabe a quién dar cuenta. ¿Entiende eso? Claro. Y ahora el supervisor tiene su pastor de área. Tiene su supervisor general, que en realidad en este momento los pastores están cumpliendo doble función, ¿no? De supervisor general y pastor de área. Y entonces ahí da cuenta el supervisor. Y ese supervisor vela por y ese pastor de área en este caso, ese pastor de área está velando por los supervisores. Y hace lo mismo. Cuando el supervisor falta, inmediatamente el pastor de área lo está llamando. Hermano, hermana, cuénteme qué pasó, qué sucedió, qué está pasando en casa, qué está pasando en el trabajo. No lo vimos el día de hoy. Hay algo por qué orar, algo que clamar al Señor, algo que presentar delante de Dios. Esa es la manera como nos gobernamos, cómo nos dirigimos, cómo nos administramos en la iglesia. Nos echamos de menos. Claro, nos echamos de menos. Ese es el trabajo que hacemos. Siempre tenemos a quien dar cuenta. Eso es. También tenemos que dar cuenta. Luego los pastores de áreas tienen un pastor general. Y ahí le estamos echando de menos. ¿Dónde andas? ¿Dónde estás? Y ahí entonces estamos echando de menos cómo está la familia, cómo están los hijos, cómo está la esposa. Porque así se maneja. Siempre tenemos a quien dar cuenta. Y ahora los pastores generales tenemos nuestra autoridad superior. Y nosotros, como autoridad inmediata, tenemos un presbítero. Claro, tenemos un presbítero. Él va a visitar a los pastores, él visita a los pastores de su área, él visita a los pastores, va a mirar cómo está el pastor, cómo está su familia, cómo lo está tratando la iglesia, cómo lo está tratando la comunidad de la iglesia. ¿Qué le falta, qué no le falta? Esa es la tarea del presbítero. El pastor está bien, está estresado, necesita unas vacaciones, necesita descanso, está cumpliendo con la obra, está haciendo la obra, no está haciendo la obra, esa iglesia está creciendo, no está creciendo, esa iglesia está viva, está muerta. Esa es la tarea del presbítero, tiene que ir a ver eso y hablar con el pastor general. Siempre tenemos a quien dar cuenta. Es todo niveles de autoridad. No nos gobernamos solos. No caminamos solos en esta vida. No. Tenemos personas que nos encaminan y nos dirigen. Y velan por nosotros. Lindo, ¿no? ¿Qué más? Luego dice, pero a Pablo se le permitió vivir aparte. Pero a Pablo se le permitió vivir aparte. ¿Qué quiere decir? Cuando Dios te da gracia ante las autoridades, escriba eso. Cuando Dios te da gracia ante las autoridades,
te distingue frente a los demás. Te distingue frente a los demás. ¡Wow! ¡Qué tremendo es esto! Te distingue frente a los demás. Muy bien, ¿qué es lo que estamos aprendiendo? ¿Qué es lo que el Señor nos está hablando aquí? Que sus hijos, benditos sean los hijos de Dios, sus hijos tienen una gracia especial de Dios. Dice que Jesús crecía en gracia para con Dios y con los hombres. ¿Qué significa eso? Que a Jesús, que era aceptado por el Padre, era reconocido por el Padre, era amado por el Padre, pero a la vez también era amado por la sociedad, era amado por los parientes, era reconocido por la gente. Es decir, que a Jesús no le miraban mal, no era un mal muchacho, no era un bandolero, no era un pandillero, no, era un buen muchacho, ¿ah? Porque él crecía en gracia. Y claro, y cuando uno crece en gracia, Dios hace que las personas te reconozcan, te valoren. Y una persona que crece en gracia con Dios es una buena persona, ¿no? Una persona que crece en gracia, que desarrolla en gracia, que vive en la gracia, que alcanza la gracia del Señor, siempre va a ser una bendición. Entonces aquí vemos que Pablo había alcanzado la gracia de las autoridades romanas, que eran duras, que eran difíciles, que eran complicadas, que eran corruptas. Pero también hasta la corrupción también había ahí. Ellos todo así debajo de la mesa andaba el soborno uno y otra vez. ¿Se acuerda que dice que Festo lo mandaba a llamar una y otra vez a Pablo con la intención de que le diera dinero para que le soltara? Ese es el soborno, pues la corrupción. Ahora, no estamos abogando que haya corrupción en la nación, pero la corrupción está en el corazón del hombre. El sistema no corrompe al hombre. El hombre corrompe los sistemas. Los sistemas aparecen lindos, aparecen bonitos, pero luego se corrompe. Y se corrompen terriblemente. ¿Por qué? Porque el hombre quien creó el sistema lo corrompe. Ese es el problema. Entonces, y aquí vemos cómo Dios a esas autoridades, Pablo va a alcanzar la gracia de ellos. Es decir, alcanzar la gracia es alcanzar un reconocimiento especial, valorarlo, quién era él, reconocerlo, su investidura, le reconocieran que era un apóstol de Dios, lo reconocieran que era un hombre de Dios. Bueno, pues cuando se reconoce esa investidura, cuando se reconoce, cuando reconocen quién eres, cuando subrayan quién eres, bueno, pues las personas dicen, wow, mira, tenemos ante nosotros una autoridad, es una autoridad. Vamos a tratarlo bien, vamos a respetarlo. No lo podemos tratar de cualquier manera. Vamos a respetar esta autoridad. Ah, qué lindo, ¿no? Y qué bonito porque a Pablo le reconocieron entonces quién era él. Reconocieron su investidura. Reconocieron esa investidura que Dios le había dado. Y no solamente Pablo tenía esa investidura, usted también tiene esa investidura de hijo de Dios. Usted también tiene esa investidura de siervo de Dios. Usted también tiene esa investidura de ser miembro de la familia de Dios. Usted también tiene esa investidura. Y entonces usted va a alcanzar la gracia, ¿sabe? Cuando usted es un buen trabajador, cuando usted es una persona que trabaja honradamente, cuando usted es una persona que trabaja con diligencia, cuando usted es una persona proactiva, porque usted trabaja para el Señor, en cualquier trabajo que usted esté y trabaja para el Señor, entonces usted será reconocido, usted será distinguido de los demás. ¿Por qué?
Porque usted está trabajando para el Señor. ¿Ah? Usted está trabajando para el Señor. Y entonces usted va a ser distinguido. Y eso es. ¿Ah? Y finalmente, dice, y con un soldado que le custodiase. Con un soldado que le custodiase. ¿Qué quiere decir? Pablo tenía una señal que estaba bajo autoridad. Pablo tenía una señal que estaba bajo autoridad. Todo creyente debe tener una señal que está bajo autoridad. Por ejemplo, un miembro de la CFM, un miembro de la célula familiar misionera, debe saber que su autoridad es su líder. A él tiene que dar cuenta, es su señal. Su líder es su señal. Claro. Porque, mire, nosotros estamos organizados en la iglesia por grupos familiares, por grupos pequeños. ¿Por qué? Porque así cada persona va a tener a quién dar cuenta. Pero si usted no está en un grupo familiar, usted no tiene a quién dar cuenta. Usted va a estar suelto. Y cada uno puede decir, no, pero yo estoy al pastor. Sí, pero el pastor no puede con todos. Entonces tenemos que estar organizados de tal manera que todos podamos dar cuenta a alguien. A alguien tenemos que dar cuenta. Y por eso es que toda la congregación, toda la iglesia debe pertenecer a un grupo familiar. ¿Por qué? Porque tiene que tener una señal de autoridad. El líder que te lidera es tu señal de autoridad. Claro, él es tu señal de autoridad. Y tú debes saber y debes conocer quién es tu señal de autoridad. Ahora, en la casa, obviamente en tu casa no vive el líder, pero en tu casa está tu papá. Él es tu señal de autoridad. Claro, en tu casa está tu esposo. Hermana, él es tu señal de autoridad. Uno tiene que reconocer quién es mi señal de autoridad. Y así debemos caminar siempre en el trabajo. Tu jefe, tu señal de autoridad. Usted que está en la universidad, su profesor de aula es su señal de autoridad. Ahí donde se encuentra, usted debe tener una señal de autoridad. Tú no se puede mandar así nada más. La vida no, la vida es bien ordenada. Dios ha hecho la vida bien ordenada, bien disciplinada. Y eso va a depender mucho que entendamos bien este principio. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta hermosa palabra que nos acabas de dar. Yo creo, Señor, que todas las cosas que nos pasan en la vida siempre tienen un propósito y siempre tenemos que entender, Señor, que donde tú nos llevas, siempre llegaremos a ese rumbo. Nunca nos vamos a desviar. Tú nos llevas a un destino y ahí llegaremos. ¿Por qué? Porque andamos y vivimos bajo autoridad. Nos movemos bajo autoridad. Y todo, Señor, lo que nos pasa en la vida, creemos, Señor, que está todo planificado y determinado por ti con un propósito santo y eterno. Nos sujetamos a tu voluntad, nos sujetamos, Señor, a tu voluntad, a tu preciosa voluntad, y queremos caminar siempre en tu voluntad. Muchísimas gracias, Padre mío. Te damos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, hoy es martes, no se olviden todo el liderazgo, nos vemos hoy día, todos los líderes, nos vemos allí hoy en esta reunión, ¿sí? Así que los esperamos hoy martes. Un abrazo para todos. Bye.